que nos digas, Bárbara. 3 en realidad. ¿Ah? 3 en realidad. 3, en verdad, sí, pero como en su calidad de abogada feminista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paridad, desde esta perspectiva? La paridad es un principio democrático. Significa sencillamente que se reconocen como pares a las mujeres y como pares en el sentido de que sujetos políticos que tienen igual poder, igual autoridad política para decidir sobre los asuntos políticos. Hoy día todas las democracias del mundo avanzan en paridad. Las democracias paritarias que se han denominado hoy día, además con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos, con organismos asesores gubernamentales y bueno, sencillamente a mí me parece que hablamos de paridad, hablamos de representación, de redistribución, de reconocimiento y también tenemos ejemplos a nivel mundial que han intentado avanzar en paridad en sus procesos constituyentes y es muy bonito lo que dicen también Maite respecto de la oportunidad histórica como el único momento quizás en la humanidad en que nuestro país puede ser realmente la vanguardia en materias de género y además situarse como el primer país en la historia que va a tener una constituyente realmente paritaria, porque el que más se acerca es el ejemplo de Islandia, que alcanzó un 40%, porque además tenía esta cuota de resultado que era 60-40. Tenemos otro ejemplo en la región, Bolivia, Ecuador, Bolivia con un 34%, Ecuador con un 35%. Hay otro ejemplo, el 2011 en Túnez, es un ejemplo bastante paradigmático porque también rompe con muchos mitos. Hay muchos mitos en torno a la paridad, de esta idea de que no se trata de la representación de las mujeres, sino más bien es una cuestión de mujeres feministas nada más, o de mujeres que son progresistas y no, por ejemplo, mujeres conservadoras. Pero en Túnez, por ejemplo, la paridad que se adquiere, que es una cuota, también es baja, es bordeando el 30%. La mayoría de esas mujeres electas fueron mujeres ultraconservadoras que promovía la ley Sharia y eso, que es la ley islámica. Sí, claro. Y por lo tanto luego terminan votando además con cuestiones que son para nosotras por lo menos retrocesos para las mujeres. Entonces, evidentemente hoy día hay ejemplos a nivel mundial que nos muestran que esto no solo es importante, sino que además es necesario. Es una medida de justicia, proporcional, lógica, numéricamente correcta además. Que el sistema de representación electoral, todos los sistemas electorales ya es un sistema que distribuye escaños de una manera bastante especial, porque tiene que ver también con para qué está diseñado el sistema político, y en este caso el sistema de representación que nosotros tenemos privilegia la participación de los partidos políticos en pactos. Por lo tanto también, por eso decían como la importancia de la lista, porque los votos van a sumar a las listas y después se distribuyen los escaños proporcionalmente, por eso es un sistema de representación proporcional, con el factor de edad. Entonces, por eso también cuando dice la senadora von Baer que se mete la mano en la urna y que esto alteraría, dice, como yo creo que ahí está esta idea preconcebida o que quieren instalar de que en Chile el sistema electoral fuera una persona, un voto y que eso fuese directo. Entonces, los más votados son los que salen y eso no es verdad. Entonces, y eso lo hemos visto en varios ejemplos. Los más dramáticos son de 29 distritos en Chile, en 27 han quedado personas más votadas de las que han quedado electas. En 24 de 28 y en 6 de 7 circunscripciones senatoriales. De hecho, la del senador Chaguán, que arrastró, que dejó afuera a Andrea Molina, que tuvo, además ella... Más de 60.000. Ella tuvo 64.000... El senador Pug. Claro, lo arrastra porque, y deja fuera. Que tiene más votos. Perfecto, deja fuera a Andrea Molina con 64.000 votos y entra Pug que con 14.000 votos. Y luego también el distrito 10, el de, por supuesto, Giorgio Jackson, donde arrastra a 2 diputados que habían sacado menos del 2% de los votos. Sí. Desde el año 2009 nosotros en Chile tenemos ley de equidad salarial. Y los mecanismos son tan... poco efectivos, no contemplan tampoco las sanciones correctas, no se puede fiscalizar, es decir, hay un montón de obstáculos que, bueno, al final, eso es lo que nosotras sabemos, lo que las mujeres vivimos en Chile son obstáculos reales. Por eso marchamos. Más allá de la norma, más allá de lo que puedan decir las leyes, nosotras sabemos cómo se vive en Chile, cómo viven las mujeres. Por eso también esta semana hubo una interpelación a la ministra Pla en el Congreso, que fue bastante importante también para poner de relieve cuáles son las falencias en el sistema de
por ejemplo, en materia de violencia. Es decir, hoy día tenemos un montón de leyes, de proyectos, de políticas públicas en las cuales hay que avanzar y, bueno, por supuesto, en una nueva constitución que consagre derechos de las mujeres, que consagre la paridad como un principio democrático, que pueda también tener mandatos específicos que permitan la equidad de género, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Muy importante. Por lo tanto, claro, las mujeres cuando queremos participar y decimos la paridad es relevante, no es solo porque queramos estar ahí, no es una presencia simplemente numérica. Tenemos un proyecto, un programa, tenemos la experiencia de vida además para llevar y nutrir esos contenidos para una nueva constitución. Sí, lo que dice la Bárbara es clave porque pareciera ser para algunos que la paridad o la participación política de mujeres es una consigna vacía, como queremos más poder para nosotras y nuestras amigas. No. ¿Cuál es el resultado de que las mujeres no hayamos participado de las decisiones políticas y de la creación de las leyes? Es que tenemos leyes tremendamente machistas y que tenemos una legislación que nos castiga por ser mujeres, porque han sido pensadas por hombres, para hombres. Entonces la manera de tener una legislación que equipare un poquito la cancha que hoy día es tan desigual por las distintas cosas que hemos hablado acá, es que nosotras seamos parte de esa discusión y desde nuestras experiencias de vida podamos legislar y hacer política. Porque también es verdad lo que decía la Bárbara, muchas veces hay en la legislación, por ejemplo, de la igualdad salarial, es una declaración de buenos principios en realidad, porque en la práctica la brecha laboral en Chile hoy día, la brecha salarial en Chile es de un 33%. Hombres y mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo. Esa es la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer, por hacer el promedio, por hacer la misma pega. Sí. 33% es la Y el otro trabajo, el que no se ve, el trabajo de la casa, de la crianza de los hijos, que nadie reconoce y que además las mujeres también, esto se han hecho encuestas. El INE hizo, de hecho, tiene un departamento en donde se hizo una encuesta en donde se señaló que nosotros hacemos el doble de esa pega que los hombres. Incluso trabajando remuneradamente, se llega a la casa a trabajar, entonces no hay tampoco un sistema que realmente garantice que haya la pega que el hombre también debería hacer en la casa. Y es universal. Es universal porque la ONU hizo una encuesta que salió hoy día en The Guardian que decía que la animadversión hacia las mujeres era de un 90% en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Suecia. En Suecia la animadversión era del 95%. Países que uno cree que podrían estar ya... Que piensan que las mujeres... En otra frecuencia, ¿no? O sea, es sorprendente. Que piensan que las mujeres tenemos malas intenciones, ¿no? Que la verdad es que si estamos pidiendo nuestros derechos es porque tenemos malas intenciones. Una agenda oculta. Misoginia. Se llama misoginia, pero es sorprendente. La encuesta se hizo entre el año 2010 y 2014. ¿No? Se hizo en una veintena de países que no son países del África, ¿me entiende? O del mundo musulmán, que uno podría encontrar cierta lógica, ¿no? Son países que muchas veces se toman de ejemplo en términos de quisiéramos ser como tal país. Exacto. En términos de ¿Por qué marchamos por eso? Sí. Porque es 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras, porque es tanto lo que falta. Es tanto lo que hay que corregir, como corregir las listas, es tan necesario para que realmente podamos hablar de igualdad, podamos hablar además de democracia, porque si no, no entiendo yo tampoco la democracia. A mí bueno, como único varón presente, tengo que hacerme cargo también de lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros, yo creo que las nuevas generaciones, los que vienen debajo de nosotros, en términos de edad, tienen una mirada muy distinta de la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, de la que nos fueron educando nosotros. Nosotros estamos en un proceso constante de entender que aquello que veíamos o que pensamos que era lo normal, no era lo normal y estaba mal. Cuando ese papá decía, no se te ayudo, levantaba los pies para que pasara en esa época el chancho, no sé, decía, no, pues si yo ayudo, yo no molesto. Pero igual le pido que baje un poco el volumen, que estoy viendo el partido. Ese tipo de ayuda, ya hablar de ayuda. Era no, si yo te ayudo, si son trabajos. Yo creo que todavía existe. Desde hablar de ayuda. Pero quiero creer que todavía tenemos un poquito más de conciencia y que participamos más en las tareas de crianza, que entendemos que tenemos un rol importante. La corresponsabilidad. Y aunque tú no lo creas, todos esos temas se vinculan con la paridad.
y la participación política de las mujeres, porque muchas veces se piensa que el único factor que incide en que las mujeres sean menos representadas es que, por ejemplo, existe una misoginia imperante que hace pensar que las mujeres son menos que los hombres, menos valiosas, menos capaces, menos hábiles para la política, etcétera. Pero si bien es un factor el único y el más determinante es el obstáculo material. Porque cuando tú dices la falta de corresponsabilidad, estamos pensando en mujeres que quieren participar en política, pero ¿cuándo se reúnen los partidos políticos? Yo le pregunto acá a las queridas diputadas, a las 8, a las 7:30, los sábados, los domingos, ¿cuándo están en asamblea? ¿Cuándo definen las candidaturas políticas? Entonces, después yo he escuchado personas que militan en partidos, hombres que militan en partidos políticos que me dicen, es que las compañeras no están. No, parece que no les interesa. Y digo, pero ¿será que no es que no les interese? A nosotras nos interesa la política. En este panel estamos debatiendo política. Sí, claro. El problema es que las mujeres, como no hay corresponsabilidad en Chile, tienen que asumir las labores de cuidado. Se van a sus casas después del trabajo. Van a estar con sus hijos el fin de semana. Mientras los hombres están debatiendo en la asamblea cuáles van a ser los candidatos de la próxima elección. Permítanme un segundo, porque le preguntamos nosotros a través de Twitter a las mujeres cuáles creen ellas que son los otros temas importantes y relevantes que se deberían considerar. Me gustaría que viéramos, por favor, los resultados de ese cuestionamiento que hemos planteado. Paridad en el sueldo, dice Paola Aguirre. Estoy cansada de tener que demostrar que como mujer soy capaz de hacer un trabajo de la misma calidad que un hombre y muchas veces mejor, pero eso no es suficiente a la hora de pedir igualdad de los agresión y no intento de homicidio, por ende, un par de años menos. ¿Y para qué decir las inútiles órdenes de alejamiento? Tengo más probabilidad de morir por ser mujer que por coronavirus, nos dice Sabrina. Sabrina. Ahí hay un tema, La violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un caso de violencia contra una mujer y la persona, el responsable, tenía una orden de alejamiento? ¿De qué sirvió? La justicia entenderá que, no, orden de alejamiento, arreglamos la cuestión. Y al parecer no arregla nada. No, yo creo que de todas maneras hay muchas deficiencias en el sistema judicial y en también todos los mecanismos que operan la justicia. Hay evidentemente en las medidas de protección hay una falencia en el seguimiento de las medidas, en la aplicación de las medidas correctas, porque no todos los casos requieren las mismas medidas de protección. Pero también, claro, la indefensión de las mujeres también pasa porque muchas denunciar un caso de violencia significa, por ejemplo, salir de su propia casa, tener que irse. Y el problema es que cuando además a esto le sumamos una desigualdad económica, estructural en que viven las mujeres en Chile, esas mujeres, ¿dónde se van? Si a eso además le sumamos que hoy día las casas de acogida, los centros de la mujer están altamente precarizados por una administración negligente del ministerio, claramente que entonces imposibilitamos a las mujeres la posibilidad de escapar de esas relaciones, de esas situaciones de violencia y mucho más a la mayoría de la población, que son las mujeres que no pueden, por ejemplo, salir, costearse, ir a pagarse inmediatamente, arrendarse un departamento, qué sé yo, que podría ser quizá en otras situaciones, más allá de toda la dificultad que puede existir igual para salir de una relación de violencia. Entonces, esto es muy complejo. Yo creo que también necesitamos la colaboración de las policías, por ejemplo. Las policías, una medida de protección muy común es que las policías hagan rondas periódicas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las mujeres nos cuentan que el carabinero va y debiese pasar todos los días, una vez al día, y pasa una vez a la semana y le dice, ya, yo pasé todos los días, firme acá. Sí, no sé. Pero sabe que yo no lo vi. No, pero firme acá que yo pasé todos los días. Entonces así cumplen y esa mujer... Y aunque pasara todos los días, y aunque pasara en un momento del día y aunque pasara. Y llega la noche de urgencia el proyecto que presentamos que de la pulsera. Agrega la medida cautelar de pulseras electrónicas para que podamos también utilizarlas además de estas con los agresores. Sí. Pero yo solo quiero agregar que encuentro que es muy relevante el trabajo que hoy día tienen que hacer las parlamentarias y los parlamentarios. Es tan importante que se aboquen a la tarea legislativa de poder llevar a cabo las demandas sociales, las demandas de la ciudadanía hoy día, que me parecería realmente una lástima que tuviésemos que estar en una convención constitucional mixta donde estén 86 diputados, senadores, menos en el Congreso.
una pérdida tremenda, especialmente teniendo en consideración la urgencia de las demandas sociales. Creo que es muy grave que pueda existir siquiera la posibilidad de que tengamos convención mixta. Generaría un retroceso muy grande, enlentecería un montón de procesos legislativos que además nosotros queremos que por su mandato constitucional, por la razón por la que fueron electas, se aboquen a esa tarea, a tratar de mejorar Chile en la inmediatez. Mientras tanto, se crea con 100% ciudadanos. Es interesante señalar que en caso de convención mixta, los parlamentarios que ahí vayan no dejan de ser parlamentarios. Pero suspende sus funciones legislativas. Claro. Pero con la obligación de seguir votando. En el fondo se suspende la asistencia a las salas y a las comisiones. Pero se suspende la obligación de votar. Sí. Suspensión de las funciones legislativas para asumir, además para asumir una labor, pero no es obligación. una labor por la cual no fueron electos. Eso también es importante.